encuesta de Libertad de Desarrollo, la victimización respecto del año pasado bajó 4 puntos porcentuales. Sin embargo, el temor se mantiene alto en la población y el descontento con la persecución y la sanción a los delincuentes se sitúa en un pic de un 69%. ¿Qué opinan ustedes de este resultado? ¿Creen que se condice con la realidad? Desde su punto de vista, ¿cuál es su opinión? Mira, yo creo que en esto hay mucho de... el tema tiene una cierta connotación política, a mi juicio. La gente está muy asustada porque también el tema sale mucho en la prensa, sobre todo aquellas cuestiones más relevantes, y eso hace que obviamente la gente esté atemorizada. A mí me parece que nosotros no es un país donde el problema está en un pic tan elevado como se plantea. Entonces, a mi entender es que aquí influyen mucho los medios de comunicación, sobre todo cuando se están constantemente presentando estos hechos y se le va dando una connotación repetitiva, y eso hace que la gente entonces se atemorice. Mira, yo creo que hay mucho verdad lo que dice el padre, pero también yo creo que al final los medios lo que hacen es mostrar una realidad. No, los medios no inventan una noticia de delincuencia, sino que cubren hechos que muchas veces son emblemáticos. Yo creo que si los medios cubrieran la cantidad de delitos que suceden todos los días, sería noticiario eterno. Yo creo que se cubre una mínima parte, o hechos que son muy relevantes, o a veces pasan en el sector oriente, o que son hechos de sangre, homicidios, cosas bastante terribles. Yo no le quiero atribuir el tema del temor a los medios, porque justamente encuestas como La Paz Ciudadana, cuando miden el alto temor, el mayor temor lo tienen las víctimas y personas que tienen relación con las víctimas. O sea, que han tenido alguna experiencia delictual. Ellas viven más con el temor que gente que no ha tenido una experiencia delictual. Ahora, de la cifra de libertad de desarrollo, la baja victimización, hay que contrarrestarla con otras cifras, porque, por ejemplo, la encuesta que toma es una muestra mucho más grande, la de Paz Ciudadana, mantuvo la victimización en el 88%. La encuesta del INE bajó en 4 puntos. ¿A cuál tenemos que creerle? ¿A cuál tenemos que seguir? Lo importante acá es que hay una situación, que hay un fenómeno social que se llama delincuencia y que tiene un origen por una falta de oportunidades, por una marginalidad que hay que hacerse cargo, y tenemos también por otro lado un resultado de esa problemática social que son las víctimas que pasan a ser seres dañados producto de la delincuencia. Y esa situación social y ese problema social, de alguna manera, como sociedad tenemos que enfrentarlo y no esperar llegar a los índices de Brasil o un país latinoamericano para preocuparnos. Tenemos que preocuparnos hoy día porque hoy día hay una serie de luces que nos hace predecir que este país, el tema de la delincuencia no va a disminuir, sino que poco a poco, año tras año, va creciendo y van creciendo ciertos factores sociales que lo van gatillando. Oye, y en ese mismo sentido lo que dice Gonzalo, también según vuelvo a citar la encuesta, hay un 30% de los encuestados que atribuye que estos niveles de delincuencia actuales se deben, entre comillas, a las sanciones débiles que aplican los jueces, a lo que se conoce como la puerta giratoria. ¿Ustedes qué opinan respecto de eso? Yo estoy por el garantismo. En ese sentido considero de que debe ser así. El problema que yo veo es que no se está trabajando de manera adecuada en la recuperación del individuo cuando se le aplican las penas a las personas. Estoy convencido que aquí el tema de simplemente sancionar, como que todo el mundo se queda tranquilo con ello. Yo creo que la sanción debe ir simultáneamente con la recuperación. Y el tema es ese, cómo recuperar y vuelva a la sociedad como una persona capaz de enfrentar a la comunidad en forma responsable. El dinero que paga usted, que paga Gonzalo, que paga yo en impuestos, yo tengo todo el derecho a decir, ocúpenlo en forma eficiente. No puedo simplemente ocuparlo en sancionar y olvidarme. Esa gente va a salir. Tal vez, si hay una puerta giratoria, yo diría es que la gente que delinquió se mete en un ámbito muy negativo, el ámbito de los penales. Yo he dicho,
públicamente, y lo repito, que hay una enormidad de delitos que nunca debiera ser condenados con sistema de privación de libertad. Deben ser condenados, si es responsable del delito que se le atribuye, para sistemas que se recupere la persona. Hay instituciones capaces de eso, porque al final, ¿qué quiere la víctima? En síntesis, que no le vuelvan a robar, que ande en un país seguro, que sus hijos, que sus empresas, que su casa, su cartera cuando va por la calle, una señora cuando va al banco a buscar dinero, que no le roben. Eso es lo que quiere. Si nosotros mostramos que para eso hay que tener una metodología aceptada y hacer que la persona retorne a la sociedad con elementos, o que conviva más bien en la sociedad con elementos responsables y en justicia, yo creo que no hay nadie que se oponga. Aquí yo me opongo a un sistema de alta penalidad, cada día con mayor deseo de que crezcan las penas, que se construyan más cárceles y olvidémonos de la gente. Eso para mí es negativo, eso es fatal, eso es puerta giratoria. Yo creo lo mismo que el padre, pero el problema es que tiene que haber una estructura que funcione. Porque hoy día, si uno habla de rehabilitación, vamos a la realidad. Hoy día hay de los, no sé cuántos son los presos hoy día, no sé si ya son 42, 43 mil, en fin. Resulta que el presupuesto que Gendarmería, que para mí no es la institución indicada para rehabilitar de partida, que le destina a rehabilitación en las cárceles es el 1%. Solamente hay cupo para 677 personas, solamente en 8 regiones, o sea, 83 personas por región. A mí me tocó ir a uno de los centros de rehabilitación, estar con los presos, alojar con ellos, conocer el proceso de rehabilitación. Y eso no le podemos llamar rehabilitación, es trabajo en el campo. Más encima, los cupos que hay para alguna acción de programa postpenitenciario, o sea, personas que salen, que son 20.000 las que salen todos los años, hay cupo para 250 personas. Entonces uno dice, mira, no pongamos penas privativas de libertad, ocupemos la pena en el medio libre realizando alguna acción de resocialización, como se trató con la ley penal juvenil. Pero resulta cuando uno ve que no funciona el sistema, que no hay realmente voluntad para rehabilitar, que no pretendemos que los 45.000 se rehabiliten, pero por lo menos evitamos la reincidencia permanente y la escuela del delito en las cárceles, que efectivamente es así. No sacamos nada con esto. Entonces, con esa cantidad de inversión, con esa cantidad de cupo, con esa cantidad realmente de esfuerzo y de presupuesto para una acción rehabilitadora, al final la sensación de la víctima es que la única solución es meterla a la cárcel y tenga una pena alta. Y lamentablemente porque no hay un sistema que a su vez esté trabajando en resocializar, en rehabilitar y de alguna manera evitar que el delincuente que comete un delito no tenga algún incentivo para dejar de delinquir. Y eso es lo perverso del sistema hoy día. Yo creo que Gonzalo tiene mucha razón en lo que dice. También pienso de que Gendarmería, en casos bastante relevantes, a lo mejor de problemas de delincuencia más gruesos, está bien, puede entenderse la privación de libertad, pero en el resto que se le entregue y se pague adecuadamente para que las instituciones que logran trabajar en pro de la recuperación de estos individuos, hombres y mujeres, lo hagan bien. Nosotros tenemos un programa con el Ministerio del Interior. Me pregunto, ¿por qué no podemos tener 10 programas con el mismo Ministerio del Interior? Y en vez de trabajar con 200 personas, que equivale a 1.000, porque cada delincuente está asociado a 5, y eso es a 5 personas en su familia. Y eso es bueno saberlo. O sea, si uno trabaja bien con una persona que delinquió, y si vincula a la familia para que retorne a la sociedad y luego a un trabajo de forma que nunca más vuelva a delinquir, estamos hablando ya de 5 por cada persona atendida. O sea, nosotros tenemos a 1.000 personas. Si esto se multiplica por 10 programas, estamos hablando de 10.000 en una institución que pudiera trabajar en conjunto con el Ministerio. Y así con el Ministerio de Justicia puede hacerse lo mismo, con municipios. Yo creo que Gendarmería y Sename deben abrirse más a los privados y trabajar en conjunto y trabajar en equipo y hacer alianzas para lograr que este tema empiece a retroceder. Y va a retroceder en la medida que haya dedicación total. Y Gendarmería, como bien dice Gonzalo, y Sename están dedicados en muchos otros aspectos, más bien la seguridad, y descuidan que es tanto o más importante el de la recuperación social y laboral de la persona.
Ahora, yo le puedo decir a usted una cosa. Yo trabajo con asignación presupuestaria estatal. A mí se me asigna 50.000 pesos por una persona atendida, 50.000 pesos mensuales. Esa persona atendida la vinculamos a la familia en la atención, o sea, estamos hablando de 6 personas para 50.000 pesos. Yo entiendo, el Estado paga $15 diarios, si no me equivoco, por atender a un preso. La nuestra, con éxito de casi el 90%, de recuperación social, no es una inversión. La otra es la cárcel pública, con una reincidencia de casi el 70%. Usted juzgue ahí, ¿qué le parece? Bueno, sí. A ver, yo creo es que no me quiero centrar solamente en la rehabilitación, porque yo creo que hay que poner énfasis en todos los puntos. La prevención es muy importante también. Y es muy importante, yo creo que ahí ha sido la gran falla en todo esto. Que lo que se haga se mida y que se trabaje en objetivos orientados hacia el resultado. Hoy día, yo creo que el gran problema de la delincuencia es que ha sido de mediatizar las implementaciones. O sea, se implementan cosas y hay 700 detenidos en una redada de carabineros. ¿Cuántos de esos 700 detenidos efectivamente eran delincuentes y pasan a un control de detención que quedan con un proceso? En fin, no será más de 5. Pero la noticia son 700 delincuentes. Quema de miles de armas. Yo me pregunto realmente en qué afecta eso en el combate a la delincuencia. ¿En cuánto puede bajar el índice de la delincuencia? ¿En cuánto puede bajar el temor de las personas? ¿En cuánto puede reducir la violencia? Acciones mediáticas como eso. Yo creo más en un trabajo focalizado, sobre todo en la prevención, en las familias con carrera delictual, donde el abuelo es delincuente, el papá es delincuente, donde hay riesgo social, donde hay pandillas juveniles que están en todo Santiago y que no hay un trabajo de prevención serio ahí y exitoso, pero más que nada con resultados que sean medibles. Tanto en la rehabilitación, tanto en la prevención, como en la persecución. Pero ir midiendo los millones de millones que se invierten en que van produciendo un resultado. Y vamos enfrentando este fenómeno social llamado delincuencia en toda su área con éxito medible. Yo creo que eso es lo que falta. Hoy día las únicas mediciones que conocemos de delincuencia, bueno, es la tasa de victimización, las tasas de denuncia, y punto. Entonces me dicen, bueno, que DIPRES hizo una evaluación, por ejemplo, en los centros de víctimas, pero fue una evaluación no de logro de resultado, o sea, de impacto social. O sea, efectivamente, trabajamos con tantas personas y el impacto social en esta zona fue tal, de gestión, y fuimos exitosos. Eso es lo que hoy día no existe. Entonces, yo creo que esto de seguir invirtiendo, todos los años se aumenta las inversiones en el tema de delincuencia. Creo que este año ya hubo un aumento como un 60%. O sea, se invierten millones y millones todos los años, pero la pregunta es, o la pregunta más falta que habría que hacerse acá, bueno, ¿esto funciona? O sea, efectivamente, la gente tiene menos violencia, hay menos violencia en la delincuencia, hay menos temor, baja la delincuencia en la zona. La medición de impacto social, de alguna manera, y de rentabilidad social de lo que invertimos funciona. En prevención, en persecución, en rehabilitación, y no manejar la delincuencia hoy día como yo he visto que se maneja, que es con acciones mediáticas solamente, de inaugurar cosas, de implementar cosas, de que estamos haciendo, como para decir, estamos haciendo, sí lo estamos haciendo bien. Pero sí, el hacer no implica el no medir, que muchas veces las cosas que se hacen no funcionan. Entonces, mejor no seguir haciéndolas. Ahora, su pregunta que comenzaba este programa, esta conferencia, ¿qué hacer con la delincuencia? Yo creo que a la delincuencia hay que mirarla de frente, hay que abordarla en todos sus aspectos, no temerle de cómo se va a abordar, hay que tener una buena metodología de abordaje y de trabajo, hay que involucrar a la familia, hay que recuperarla socialmente e insertarla laboralmente. Yo creo que la delincuencia trabajada en esos aspectos prácticamente es un punteo, lo que he dicho yo, cada punteo tiene un tremendo desarrollo, pero así se aborda con éxito, así se hace un país más seguro. Yo creo que este país tiene que ir siendo cada día más seguro, donde la gente pueda estar tranquila, paseando con su familia en todas partes, donde en sus casas no esté asustado que lo van a asaltar en cualquier momento del día o de la noche, su fábrica, su auto, sus cosas, caminar por el centro, cualquier barrio de Santiago. Pero para llegar a esto no se puede esconder a la gente en las cárceles y no se puede olvidar de ellas como si todo estuviera resuelto porque se sancionó. Yo insisto en esto.
esa persona, hombre o mujer, joven, va a salir más antes que después y sale peor. Y ese es el drama. Nosotros debemos evitar que salga peor. Debemos hacer todo lo posible para que salga una persona mejor, con valores, capaz de enfrentar la vida, con respeto, con recuperadamente, con deseo de trabajar, de ser útil a esta sociedad, de animarse mutuamente, de ser solidario. Eso es un trabajo que hay que hacer, insisto, mirar de frente a la delincuencia, trabajar la delincuencia, no tenerle miedo por difícil que haya sido el delito cometido. Aquí el objetivo principal es que no lo vuelva a hacer. El objetivo principal es que la persona reconozca que ese es un camino nefasto, que no solo hiere a su comunidad, a su sociedad, al ámbito donde vive, sino se hiere a sí mismo, a su familia, se destruye como persona. Y yo creo que por ahí hay esperanza, sobre todo cuando uno trabaja con la gente en ese tenor y ve cómo se recuperan, y es increíble porque una persona que ha delinquido y que se llega a paternita y una persona que en un día o dos gana lo que gana en el mes trabajando honestamente y logramos que se incorpore a trabajar honestamente y que reconozca, que diga me interese, qué bonito trabajar y ganar estos 160 o 200 mil pesos, porque tampoco estamos hablando de grandes cifras, estamos hablando de un dinero que le permita vivir con dignidad. Y si puede trabajar un segundo miembro de la familia, ya entonces las cosas van cambiando y tenemos gente que recuperamos y le aseguramos a la comunidad que no va a volver a delinquir. Y ese es el objetivo principal. Gonzalo desde su ámbito y de su esfuerzo, yo desde el mío y el gobierno con su esfuerzo y cada uno de las personas que están en esta brecha, que son varios y como dice Gonzalo, hay que unirse más, hay que trabajar más en conjunto, hay que asociarse más, hay que compartir más los esfuerzos y comunicarlos. Bueno, pero de todas maneras yo vuelvo a una cosa, que lo que se haga en esta materia, en estos tres ámbitos que yo defino como la prevención, la persecución y la rehabilitación, lo importante es que lo que se haga se mida. O sea, que trabajemos para un resultado, que tengamos una meta clara. Y esa es la única forma que la delincuencia deje de ser una acción mediática, con réditos políticos o con réditos de figuración, sino que en el fondo sea una cosa donde podamos ir monitoreando lo que va funcionando, lo que no va funcionando y lo que es exitoso y es implementable y escalable. Hoy día yo creo que es impresentable de alguna manera que simplemente un 90% de las comunas de Chile el plan cuadrante, pero nunca se haya hecho una medición de impacto social del plan cuadrante, por ejemplo, y se gasten miles de millones de pesos. Y no sabemos realmente si el plan cuadrante tiene el efecto social que tiene que tener, de prevenir, de dar la calma a los vecinos y de cuando se comete el delito de perseguir y ser exitoso. No lo sabemos como ciudadanos, pero sin perjuicio de ello se sigue invirtiendo todos los años. Entonces, yo creo que esa forma de hacer las cosas en este tema tan sensible como la delincuencia, que es un fenómeno social, como te digo, que hay que abordarlo en todos sus puntos, es lo que hoy día falta. O sea, claramente vamos con mediciones que sean transparentes, que sean incluso públicas para poder ir monitoreando desde afuera, porque también es bueno que haya una contabilidad que se vaya sabiendo lo que se está invirtiendo y los resultados que se están obteniendo para poder aportar. Ese secretismo y ese de alguna manera de que son temas que son de un sector, otro sector o de cierta autoridad y que no se abre a trabajar en conjunto, al final llega hoy día que la delincuencia de alguna manera, a mi gusto, no había un gran avance en esto, por lo menos estos últimos 2 años, en materia de que podemos decir que tenemos una sociedad más solidaria con las víctimas, con menos temor, con rehabilitación hacia arriba, con prevención exitosa. A mí, por lo menos, en las comunas donde participo en el Consejo de Seguridad, me toca ver de repente bandas donde ni siquiera instituciones que uno cree que podrían tener la panacea se agarran de la cabeza y dicen en realidad no tenemos ningún programa exitoso en Chile, así que no sabemos qué hacer con una pandilla juvenil de niños de 13, 12 años que andan armados y que son inimputables. Entonces, frente a esa situación, yo creo que hay una situación que hay que hacerse cargo, pero también con cosas que podamos ir monitoreando y midiendo. No se trata de crear un programa, meterle millones de pesos y ya está, arreglamos el problema, ¿no? Eso yo creo que es la manera como no se ha arreglado el problema en estos últimos 10 años, donde la delincuencia ha ido cambiando, creciendo y también, acordémonos que no solamente es la delincuencia, es también la drogadicción que va a la par con la delincuencia y que también es un fenómeno que incide de alguna manera.
Bien, pues entonces para terminar les agradezco por esta conversación. A ustedes, a Gonzalo. Muchas gracias a Política Estéreo por esta posibilidad de conversar con el padre. Otra vez hemos conversado, pero esta vez que sea pública es muy interesante.